Muchas gracias al Ministerio de Ambiente de Colombia por esta gentil invitación a presentar una experiencia de trabajo en mi país, en el Perú. Una pequeña precisión: se me presentó como directora del Programa de Adaptación al Cambio Climático. Tengo que precisar que soy exdirectora de este programa porque finalizó su ejecución en marzo de este año, después de un proceso de 8 años de trabajo en interacción bastante estrecha con actores estatales y no estatales, trabajando en regiones altoandinas del Perú. Bueno, esta experiencia que voy a compartir con ustedes se enmarca en un proceso de cooperación que establecimos como programa de adaptación al cambio climático, que vale decir que fue una iniciativa de cooperación bilateral entre el Ministerio del Ambiente del Perú y la Agencia de Cooperación Suiza para el Desarrollo, la COSUDE, implementada o facilitada, mejor dicho, por un consorcio interinstitucional conformado por el Beta Swiss Intercooperation, entidad a la que pertenezco, junto con otros 2 instituciones peruanas, Libélula, una consultora especializada en cambio climático, y PREDES, una organización no gubernamental especialista en gestión de riesgos de desastres. Esto como marco de la presentación. Yo quisiera empezar citando una frase de la ministra Elsa Galarza, ministra del Ambiente del Perú, hace poco en un evento que se tuvo, donde ella señalaba que no era concebible algún tipo de desarrollo sin considerar la condición cambio climático, y que todo plan de desarrollo tiene que considerar que nuestras cordilleras están perdiendo agua, que padecemos un régimen de lluvias cambiantes y tenemos inevitables sequías e inundaciones, y que estas son condiciones que tenemos que conocer, manejar dentro de lo que es la gestión de nuestro desarrollo. Algunos rasgos en este sentido: el Perú se sabe que es un país altamente vulnerable a los efectos del cambio climático. Tenemos 3 grandes ecosistemas que prácticamente vertebran todo nuestro territorio nacional. Nos estamos refiriendo a todo el ecosistema marino costero, donde tenemos toda la franja desértica, donde lamentablemente están concentradas las más grandes ciudades de nuestro país. Tenemos el ecosistema andino, que como una columna vertebral recorre todo el territorio de sur a norte, y el gran ecosistema amazónico. Otro elemento importante en este esfuerzo de incorporar la gestión frente al cambio climático en nuestro desarrollo es la convicción que el cambio climático está agudizando la vulnerabilidad de las poblaciones en pobreza. Hace unos años atrás, un consorcio de instituciones de investigación universitaria en el Perú realizaba una investigación sobre los shocks que se producen y que afectan el bienestar de las poblaciones, y cómo estos shocks son un factor importante para entender cómo poblaciones que logran superar la valla de la pobreza recaen nuevamente a esa situación de pobreza. Y se identificaba que los shocks asociados a riesgos climáticos eran el factor más importante para explicar esa situación, en la medida en que incidían en la pérdida de activos productivos de los pobres que se concentran en las poblaciones rurales. Pero además sabemos que el cambio climático entonces afecta en general todos los factores de la producción, del desarrollo, y estamos hablando de población, recursos naturales, actividades económicas productivas, la infraestructura. Y es una condición para nuestro desarrollo que ahora tenemos que manejar. No voy a abundar sobre la relación entre los ecosistemas,
los servicios ecosistémicos y su relación con el bienestar humano y el desarrollo sostenible, porque esta cita ha abundado ampliamente y muy bien en este tema, pero sabemos entonces que hay una relación directa en el estado de los ecosistemas y los servicios que nos proveen respecto al bienestar de las poblaciones humanas, a nuestras actividades económicas y a nuestras posibilidades de desarrollo. Y el cambio climático que se está produciendo y que tiene manifestaciones a través de cambios en los promedios de las variables climáticas, ¿no? Las principales variables climáticas, temperaturas, precipitaciones, cambios también en la variabilidad climática propia de nuestros territorios, o también exacerbación de los eventos climáticos extremos, está repercutiendo también en nuestros ecosistemas, que dicho sea de paso, venían siendo afectadas por condiciones antrópicas que antecedían a la condición de cambio climático, y que cambio climático lo que hace es intensificar o exacerbar esos problemas que ya antecedían al cambio climático. Y eso es importante puntualizar, porque muchas veces advertimos también una tendencia a adjudicar al proceso de cambio climático todos los problemas que vivimos, ¿no? El cambio climático en el Perú está afectando significativamente el ciclo hidrológico de los ecosistemas. El incremento de la temperatura ambiental ha producido ya la pérdida del 57% de la cobertura glaciar en los últimos 54 años. Un expositor que me antecedió y que habló justamente del tema glaciar estaba dando cifras, ¿no? Este es el último dato del Inventario Nacional de Lagunas y Glaciares del 2017, elaborado por el Instituto Nacional de Investigación en Glaciares en el Perú. ¿Y esto qué significancia tiene? Esto está afectando obviamente la provisión de agua y la regulación hídrica en las cuencas de origen glaciar, que en mi país componen un número significativo de cuencas, pero está ocasionando también la aparición de glaciares colgados, la aparición de nuevas lagunas glaciares que están también acarreando riesgos de desastres para las ciudades que se ubican abajo de ellas. Pero también el incremento de la temperatura ambiental, como sabemos, provoca un incremento de la evaporación de los cuerpos de agua, una mayor evapotranspiración de la vegetación, y en general los escenarios de cambio climático que disponemos en el Perú marcan una tendencia, una proyección clara hacia el calentamiento, tanto en lo que respecta a las temperaturas mínimas como en las máximas. Eso está allí consignado en nuestra tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático. Pero también el cambio climático está generando cambios en los patrones de precipitación en el Perú. Y que se manifiestan cambios no solo en el volumen general de precipitaciones, sino en la forma en que se comportaban las lluvias, en los niveles de intensidad. De pronto, periodos a los que estábamos acostumbrados de lluvias que empezaban entre octubre y se extendían hasta los meses de marzo, se acortan para retardar el proceso de su inicio, pero también para provocarse de manera intensa en periodos cortos, acompañados luego de periodos que nosotros denominamos de veranillo, periodos secos, ¿no? Pero también están cambiando entonces también la distribución espacial, ¿no? La forma en que se concentraban la precipitación. Los cambios también se evidencian en los eventos o fenómenos hidrometeorológicos extremos propios del país. Y todo esto está generando, pues tiene implicancias respecto al balance entre la oferta y la demanda hídrica, y el agua resulta ser uno de los recursos más afectados, tanto por la variabilidad climática natural de los Andes exacerbada por condiciones de cambio climático, como por el propio cambio climático. Visto así, en el país
la incorporación de la condición cambio climático en la planificación del desarrollo viene siendo planteado como una prioridad nacional. Y esto está establecido en la Estrategia Nacional de Cambio Climático, actualizada en el 2015, hace 2 años atrás, pero además hay la convicción que la propia implementación de los compromisos climáticos del Perú, las NDC, no podrán hacerse sin una clara articulación con las prioridades de desarrollo del país y con los propios planes de desarrollo respectivos. Y esta es una convicción que se está manejando dentro de la comisión multisectorial que el gobierno peruano ha conformado para impulsar la planificación del cumplimiento de nuestras contribuciones, tanto en adaptación como en mitigación. Visto así, entonces, la incorporación de la condición cambio climático en la planificación del desarrollo resulta siendo, ahora en el país, una estrategia específica para cumplir con los compromisos climáticos que en materia de adaptación al cambio climático ha priorizado 5 sectores. En agua, asegurar la disponibilidad del agua. En pesca, reducir la vulnerabilidad del sector pesquero y agrícola. En agricultura, reducir el impacto negativo del cambio climático. En salud, reducir la vulnerabilidad e incrementar la resiliencia de la población. Y en bosques, impulsar la gestión integral, aumentar la resiliencia y reducir la vulnerabilidad de poblaciones locales. Y este proceso está llevando a impulsar el concepto de transversalizar la condición cambio climático en los procesos de planificación y decisión del desarrollo del país en sus distintos niveles y en sus distintas escalas, tanto en lo nacional, sectorial, como en lo territorial expresado a nivel regional como a nivel local. Esto es a nivel de las circunscripciones municipales del Perú. En este marco es importante resaltar que después de décadas en que en el Perú la función de planificación del desarrollo estuvo debilitado por todo este enfoque fuerte de reforma estructural que pasó el país décadas atrás, en el 2008, después de haberse anulado el anterior Instituto Nacional de Planificación, el gobierno, el Estado peruano decide crear nuevamente un centro de planeamiento estratégico nacional. Es este centro estratégico de planeamiento nacional que empieza a impulsar justamente esta visión de planificación prospectiva, planificación de largo plazo que nuestro país había perdido por un énfasis de visión hacia el corto plazo, más ligado hacia lo que era la programación presupuestal. En el 2014, este Centro de Planeamiento Estratégico Nacional dicta una Directiva General de Planeamiento Estratégico que da como un marco normativo para la implementación de un sistema de planeamiento articulado. ¿Por qué lo señalamos? Porque el trabajo o el impulso que está haciendo el Ministerio del Ambiente de incorporar la visión cambio climático en el proceso de planeamiento del desarrollo tiene que enmarcarse en los sistemas y en los mecanismos que el Estado ha establecido para este fin. Y esta Directiva General de Planeamiento Estratégico ha constituido el marco para el proceso que se viene implementando. ¿Qué es lo que establece? Primero, el alineamiento vertical de la planificación en los 3 niveles de gobierno, cosa de que se había perdido porque encontrábamos antes no necesariamente planes articulados en esos 3 niveles de gobierno. De otro lado, también la articulación horizontal entre planes de gobierno, planes de desarrollo que se formulan en un determinado nivel de gobierno, ¿no? Vale decir sectorial, regional o local, con los planes institucionales de los organismos de gobierno que deberían de ser los principales actores en promover su implementación. A nivel de sectores, los ministerios, a nivel de regiones, los gobiernos regionales y a nivel de las localidades, las municipalidades del Perú,
que tenemos municipalidades provinciales y municipalidades distritales. Entonces, cuando se habla en el Perú de incorporar el cambio climático como una condición para el desarrollo, se trata de analizar este factor cambio climático como un componente transversal en el análisis o en el diagnóstico de la problemática del desarrollo, pero también como un tema transversal que debe orientar las decisiones de cambio, ¿no?, en una perspectiva de desarrollo sostenible en el país. Este es el marco para una experiencia piloto que realizamos con el propio Centro de Planeamiento Estratégico Nacional a nivel local. ¿Y por qué a nivel local? Porque en el tema sectorial y en el tema regional ya el país había empezado a dar pasos en este tema de incorporar la condición cambio climático. Sin embargo, en el nivel local se encontraba necesidad de llegar a metodologías simplificadas que nos permitan incorporar este componente en el proceso de planificación. Es así que se definen de manera piloto para avanzar en este tema, se definen y se prioriza trabajar en 6 municipios distritales del país. Los 6 ubicados en territorio alto andino, en la región Cusco y en la región Apurímac del país. Todos ubicados por encima de los 2.600 metros sobre el nivel del mar, y que congregan municipios de escala, de tamaño diverso, algunos congregando poblaciones entre los 5.000 y otros 17.000 personas, pero con una peculiaridad que todos involucraban ámbitos territoriales urbanos y rurales. Y la consideración que se tuvo para este trabajo fue procurar validar y adecuar a la escala de los pequeños territorios municipales, donde hay este vínculo más fuerte urbano-rural, una metodología elaborada por el Centro de Planeamiento Estratégico Nacional, pensada más en grandes municipalidades y con una composición más urbana. Incorporar el factor cambio climático en ese proceso de planeamiento local, pero hacerlo, aprender haciéndolo, en la práctica, no generar una metodología en gabinete para luego tratar de implementarla, sino fue un proceso de búsqueda en que se involucró a los propios actores locales, con el propósito de aprender sistematizando lo realizado, reflexionando para producir orientaciones a futuro. Acá algunas vistas de los distritos en los que se trabajó esta experiencia piloto, que es el distrito de Chinchero, en Urubamba, el departamento de Cusco. Este es parte del circuito turístico asociado a la ciudad de Cusco. Algunos que hayan visitado el Cusco seguramente habrán pasado por Chincheros. Acá tenemos algunas escenas de la feria dominical, también acá tenemos andenes de la época inca, y acá la laguna Piuray, esta laguna, además de proveer agua para el mismo distrito, es la principal fuente de agua abastecedora para la empresa de agua potable de la ciudad de Cusco. Es decir, el agua de Piuray abastece a la ciudad de Cusco. Chinchero, bueno, recientemente también ha estado en el centro de… ha tenido una vigencia en los últimos tiempos en el Perú, porque acá hay un proyecto emblemático, el del Aeropuerto Internacional de Chinchero. Justamente alrededor de eso hace poco se generó una crisis política en el país por el manejo del proyecto de asociación público y privada que le dio el gobierno, ¿no? Eso es como un paréntesis, un pequeño comentario. Otro distrito en el que se trabajó, que fue parte de esta experiencia piloto, fue el distrito de Poroy, también en Cusco, departamento de Cusco. Esta es parte de una zona de conurbación de la ciudad de Cusco, el distrito de Huarocondo, en el departamento de Cusco, que también hace parte del circuito turístico de la ciudad. Y
departamento de Apurímac, el distrito de Curahuasi. Este fue el distrito, diríamos, más amplio en extensión territorial, pero también en población, porque acá estamos hablando de 17,000 habitantes. Y es un nodo en el tránsito que vincula la ciudad de Cusco y Abancay. El distrito de Tamburco, también en la provincia de Abancay. Esta es parte del territorio de conurbación de la ciudad de Abancay. Y finalmente Huanicpaca, un pequeño distrito de clara predominancia rural y que tiene más aislado, con menor conectividad al resto del espacio regional. Algunos rasgos comunes de estos municipios: en todos ellos se advierte deterioro de ecosistemas y de los servicios ecosistémicos, particularmente en el tema de regulación hídrica. Hay un gran porcentaje de población rural. Ya habíamos dicho que lo que caracteriza a estos distritos es su composición urbana rural, pero predominando lo rural y con una dispersión muy amplia en un territorio bastante grande. Otro elemento distintivo es la organización campesina, agrupada en comunidades campesinas, la mayoría quechua parlantes, y también la existencia de condiciones, indicadores de pobreza, con grandes brechas en términos de educación, salud y provisión de servicios. Poblaciones que tienen como actividad agropecuaria la principal fuente de sustento o medio de vida, con alta sensibilidad a los efectos del cambio climático, pero también con gobiernos locales, con pequeños gobiernos locales, con escasez de presupuesto, estructuras pequeñas y en consecuencia dificultades también para gestionar el desarrollo y el territorio, ¿no? El trabajo piloto que se realizó tomó en consideración las pautas metodológicas del Centro de Planeamiento Estratégico Nacional, que para el nivel local establece 4 fases en el proceso de planificación del desarrollo local. Una primera fase de conocimiento integral de la realidad, donde tiene que caracterizarse el territorio y hacerse un diagnóstico de aquellas variables estratégicas para el desarrollo regional que se desprenden de esta comprensión, esta caracterización del territorio. Voy a ir mucho más rápido, ¿sí? La fase del futuro deseado, cómo queremos vivir, sobre la base obviamente de esta caracterización y diagnóstico de variables estratégicas. La fase de elaboración de las políticas territoriales locales, donde se definen los objetivos estratégicos de desarrollo con visión, ¿no?, de largo plazo, las acciones estratégicas, y la etapa de seguimiento. Estas fases del proceso de planeamiento estratégico local son antecedidas por actividades preparatorias para crear condiciones para un proceso fundamentalmente participativo, con involucramiento de la mayoría de los actores territoriales, y va sucedida de una fase de aprobación y difusión de estos planes. ¿Qué pasó? Bueno, creo que acá ya no me voy a detener mucho. Esta era una vista que me permitía explicar cómo este proceso de planificación del desarrollo local también tiene articulación con el proceso de planificación territorial a mayor escala. Estamos hablando de lo regional, ¿no? Pero cómo las variables estratégicas de desarrollo se constituyen en elementos articuladores para establecer la situación actual del territorio, pero también definen el propósito de cambio construido a través de la imagen del territorio deseado. Acá, en esta vista, hacemos énfasis en dónde se puso énfasis para incorporar el análisis de la condición cambio climático en ese proceso. Se buscó hacerlo en aquellas fases y momentos donde ese análisis resultaba totalmente pertinente y sin buscar forzamientos. En la fase preparatoria, esto obligó a un proceso de sensibilización y capacitación
sobre cambio climático y riesgos a todos los agentes locales que participaron en este proceso. Y en la fase de conocimiento integral de la realidad se puso énfasis en recopilar evidencias tanto técnicas como testimoniales que nos dieran manifestación sobre cómo el cambio climático venía operando en esos territorios locales. No cambio climático en lo que sabemos como proceso global, sino cuál es la particularidad de ese proceso local en esos territorios específicos, cuáles eran los impactos y qué brechas también venían generando. De otro lado, en el diagnóstico de las variables estratégicas, identificar del conjunto de variables estratégicas de desarrollo cuáles eran sensibles a cambio climático, porque no necesariamente todo tiene sensibilidad a esta condición. Entonces, identificar cuáles eran esas variables sensibles y cómo el cambio climático también había condicionado, sea positiva o negativamente, la situación actual de esas variables. En la fase de futuro deseado también se vio cómo la situación futura de esas variables sensibles al cambio climático podrían ser afectadas o condicionadas según proyecciones de cambio climático, y en la imagen deseada se buscó incorporar decisiones para reducir riesgos asociados tanto a cambio climático como a los peligros naturales. En lo que respecta a la fase 3 de políticas, también se vio la necesidad, se evaluó la necesidad de incorporar políticas específicas de mitigación y adaptación y hacer que los objetivos vinculados a variables sensibles a cambio climático incorporaran también los medios para reducir vulnerabilidades y ganar adaptación. Igualmente en el tema de las acciones y en la etapa de seguimiento ya no voy a precisar más porque se me va el tiempo. Acá, un énfasis que encontramos acá, un reto que encontramos acá fue el tema de la información. Partíamos de un conjunto de preguntas que queríamos que sean abordadas en este proceso de construcción participativa. Se adolecía mucho de información técnica y había que construir información a partir del conocimiento local de los actores participantes. Acá algunas de las matrices que se trabajaron para este fin, para recuperar el conocimiento local en la medida en que no existía información técnica específica respecto a estos territorios. Y con ellos se construyeron también estos encadenamientos que interpretan los efectos e impactos de los cambios en las variables climáticas y cómo esto tiene correlato en impactos en los sistemas naturales, en la producción, impactos económicos y sociales, ¿no? Voy a ir, yo creo que ya me ha ganado el tiempo y voy a terminar en los resultados y aprendizajes. Esta experiencia piloto ha permitido retroalimentar la metodología de elaboración de los planes de desarrollo local concertados en el país, adecuándola a la realidad de los pequeños municipios urbanos rurales del Perú, como son los que se han trabajado en esta experiencia piloto. De otro lado, también validar y aprender sobre orientaciones metodológicas que nos permitan incorporar y analizar la condición cambio climático en ese proceso. ¿Cómo hacer este análisis cuando hacemos la caracterización del territorio local? ¿Cómo hacerlo también en el momento en que se analizan las variables estratégicas del desarrollo local? Cómo incorporar esto, cómo permear este análisis en la construcción de la imagen del territorio deseado y en los objetivos estratégicos de desarrollo y en las acciones estratégicas que finalmente van a determinar el derrotero de desarrollo de estas localidades. Este proceso ha permitido colocar la gestión frente al cambio climático en la agenda de desarrollo local de estas municipalidades, pero también en la agenda de estas propias municipalidades. Ahí distinguimos dos cosas: la agenda de desarrollo local, que involucra al conjunto de actores territoriales
que actúan e intervienen en el territorio, que no es solamente la municipalidad, sino son otras instituciones, públicas como privadas, pero también y fundamentalmente actores sociales que viven en el territorio, de lo que es la agenda municipal, vale decir, de la agenda del gobierno de esa localidad, ¿no? Y esto es importante porque, en términos metodológicos, porque en el país hay como entre 500 a 600 municipalidades que tienen estas condiciones similares y donde enfrentamos este mismo problema que se identificó en estas localidades, problemas de información, y donde hay que recuperar conocimiento local, y para traducirlo en un conocimiento útil para decisiones de desarrollo, ¿no? Aprendimos muchas cosas en este proceso. El valor del conocimiento local, sobre todo el valor ante la ausencia de data dura, ¿no? Data dura que no se disponía para estas localidades, el valor que tiene el conocimiento que tienen los actores territoriales, fundamentalmente las personas de mayor edad en estas localidades, con los cuales fue posible reconstruir el proceso de cambio, fundamentalmente en lo que respecta a variables climáticas, impactos que han acontecido sobre los medios de vida locales, ¿no? Otro elemento también importante fue la necesidad de articular este análisis de cambio climático con el análisis de los riesgos de desastres en el país, ¿no? Bueno, acá me quedo. Muchas gracias.